Y si estás a punto de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de tu vida, pero no es la que Dios quiere para ti, y si el silencio que sientes no es ausencia de Dios, sino una invitación a escuchar con más profundidad. Porque, dime algo, ¿cuántas veces has sentido que necesitas hacer algo, pero no sabes si es tu corazón el que habla, o si es Dios quien te está guiando? Y si te dijera que hay una forma de saber con certeza lo que Dios quiere que hagas, una forma que muy pocos conocen, pero que puede cambiar radicalmente tu destino, traerte paz en medio de la tormenta y evitarte años de dolor. ¿Escucharías hasta el final? Lo que estás a punto de ver no es solo un video, es un encuentro, es un llamado silencioso, pero urgente, del cielo. Hoy hablaremos del arte perdido de escuchar a Dios antes de actuar, de cómo discernir su voz en medio del ruido, de cómo tomar decisiones con los oídos del alma atentos al susurro del Espíritu Santo. Este no es solo un mensaje, es una guía divina, una brújula que puede orientarte justo ahora, cuando sientes que no sabes a dónde ir. Imagínate que estás frente a dos caminos. Ambos parecen correctos, ambos prometen algo, pero solo uno lleva a la voluntad de Dios. Y lo más peligroso no es elegir mal, sino creer que Dios está en algo cuando Él nunca lo aprobó. Hoy entenderás por qué tantas personas se equivocan al decidir, aún orando. Descubrirás por qué muchas puertas, aparentemente abiertas, pueden ser trampas disfrazadas. Y lo más importante, vas a aprender a distinguir cuándo es Dios quien te habla, cuándo es tu emoción y cuándo es simplemente tu miedo disfrazado de prudencia. Déjame contarte algo. Hay un secreto espiritual escondido a plena vista. Un principio bíblico que puede desbloquear una nueva dimensión de claridad espiritual. Lo han usado los profetas, lo enseñó Jesús, y es el arma más ignorada por los creyentes modernos, pero hoy tú lo vas a conocer, y una vez lo entiendas, no volverás a decidir igual. ¿Sabías que hasta científicamente está comprobado que las decisiones tomadas en un estado de silencio profundo tienen un mayor nivel de certeza, porque activan zonas del cerebro que procesan la verdad intuitiva más allá de lo racional? Ahora, imagina combinar eso con la guía del Espíritu Santo. La combinación es poderosa. En los próximos minutos vamos a embarcarnos en un viaje a lo más profundo del alma. Vamos a abrir la Biblia, sí, pero también el corazón. Vamos a confrontar el ruido, el ego, la prisa, y a sintonizarnos con el Dios que quiere hablarte más de lo que tú quieres escucharlo. Y si decides quedarte hasta el final, hay algo que quiero prometerte, una enseñanza, casi al final del video, que será como una llave. Podría ser justo la palabra que estabas esperando. Algo que desbloquee una bendición, una dirección clara o incluso una advertencia que evite que pierdas lo que más amas. Ahora, antes de empezar este estudio bíblico profundo y transformador, quiero que escribas en los comentarios la frase «Paz en Cristo». No es solo una frase bonita, es una declaración espiritual. Es tu forma de decirle a Dios, estoy listo para escuchar. Y si das me gusta a este video, estarás haciendo algo más que apoyar este canal. Estarás provocando que este mensaje llegue a más personas necesitadas, a más almas que, como tú, claman por una señal del cielo. YouTube, al ver tu me gusta, llevará este mensaje a otros. Tú serás instrumento de Dios con un solo clic. Felicidades si ya lo hiciste. Eso habla de tu compromiso, de tu fe activa, de que no solo escuchas, sino que también participas en la misión de compartir la luz. Suscribirte también es una forma de decir, Señor, quiero más de esto en mi vida. Quiero estar cerca de donde tu palabra se comparte. Muchos de nuestros oyentes nos escriben diciendo que este canal es su única conexión espiritual porque no tienen iglesia cerca. Por eso, cada interacción tuya
Cada comentario, cada suscripción, sostiene este espacio espiritual que tú y muchos más necesitan. Así que comenta paz en Cristo, deja tu me gusta y prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación puede ser la respuesta que has estado pidiéndole a Dios en oración. Y recuerda, lo que compartiremos hoy, especialmente la penúltima enseñanza, puede contener una clave escondida para una gran bendición. No te vayas antes de llegar ahí. ¿Estás listo? Abramos la palabra y comencemos este viaje hacia la voz de Dios. Número 1. El ruido interior que impide escuchar a Dios. Hay decisiones que no necesitan más información, sino más silencio. El alma agitada jamás podrá sintonizar la frecuencia del cielo. Y esto no es una metáfora espiritual, es una realidad profunda. Tal como un río revuelto no refleja el cielo con claridad, así también un corazón turbado no puede reflejar la voluntad de Dios. Cuando te enfrentas a una encrucijada, lo primero que debe suceder no es la acción, sino la quietud. Muchas veces creemos que decidir es correr, actuar rápido, mover fichas como si la vida fuera una partida de ajedrez. Pero el reino de Dios funciona en otra lógica. Antes de avanzar hay que aquietar el corazón. Ansiedad, miedo, presión, opiniones externas. Todo eso crea un ruido interior que te desconecta del susurro divino. ¿Cuántas veces has actuado porque no aguantabas más la espera? ¿Cuántas veces tomaste una decisión solo por salir del dolor de no saber qué hacer? Es ahí donde se cometen errores. No porque no ames a Dios, sino porque no supiste callar el alma. En el Salmo 131, David dice: como un niño destetado se aquieta en los brazos de su madre, así está mi alma dentro de mí. Esa imagen es poderosa. El alma inquieta no escucha. El alma en silencio, sí. Y esto tiene respaldo incluso en la ciencia. Estudios de neurociencia han demostrado que el estado de ansiedad reduce la capacidad del cerebro para procesar decisiones con claridad. El ruido emocional activa la amígdala cerebral, generando respuestas impulsivas y nublando la percepción racional y espiritual. ¿Te das cuenta? No solo es un principio bíblico, es una necesidad humana. Pero aquí viene algo más profundo. El enemigo lo sabe. Él quiere verte confundido, porque la confusión paraliza, agota y te lleva a tomar decisiones fuera de tiempo. Él no necesita destruir tu fe, solo necesita ensordecer tu alma. Es por eso que Jesús constantemente se apartaba a lugares solitarios para orar. No porque no supiera qué hacer, sino porque sabía que el poder no está en la acción apresurada, sino en la intimidad silenciosa con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba espacios de silencio, ¿cuánto más tú? Hay personas que oran, pero lo hacen gritando en su interior. No logran callar la urgencia interna, y la urgencia no es mala, pero no debe ser quien te dirija, porque donde manda la ansiedad, no reina la fe. Imagina tu alma como un lago. Mientras esté agitado, no podrás ver lo que hay en el fondo. Solo cuando se calma, puedes ver con claridad. Así también funciona la guía de Dios. Él ya está hablando, pero tú necesitas aquietarte para oírlo. Hay algo más. La gente suele buscar señales, respuestas inmediatas, palabras proféticas, pero pocas veces buscan el silencio. Y sin embargo, es ahí donde Dios más revela, porque el silencio es el lenguaje de los sabios y también la voz preferida del Espíritu para preparar un corazón obediente. No puedes escuchar a Dios mientras tu corazón esté más lleno de tus pensamientos que de su palabra. No puedes discernir si estás obsesionado con el resultado. La fe no se apura, la fe espera en quietud, porque sabe que el que promete también habla a su tiempo. Así que hoy, si estás a punto de decidir algo importante, detente. No por miedo, sino por reverencia. No por indecisión, sino por obediencia. Cierra la puerta, apaga el celular, respira, ora en silencio.
no con muchas palabras, sino con mucha sinceridad. Dios no está lejos. Solo necesitas silenciar las otras voces para darte cuenta de que siempre estuvo hablando. Tu alma no necesita más presión, necesita más presencia. No tomes decisiones desde el ruido. Las decisiones más sabias nacen en la paz, no en la prisa. La voz de Dios no se revela al alma apurada, sino al espíritu que sabe esperar. Número 2. Dios no grita, habla en susurros. Dios no compite con el ruido, no necesita levantar la voz. Él no busca imponerse, sino revelarse. Su manera de hablar no es estridente, sino íntima. Él no grita para llamar tu atención, susurra para atraer tu corazón. Cuando Elías huyó al desierto, cansado, temeroso, sintiéndose solo y derrotado, Dios decidió hablarle. Pero no lo hizo a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego. La Escritura dice que después de todo eso vino un suave murmullo, y fue ahí, en ese susurro apacible, donde Dios le habló. ¿No te parece asombroso? ¿Por qué Dios elige el susurro? Porque el susurro solo lo escucha quien está cerca. Porque solo el que se acerca con reverencia, con hambre de su voz, y no solo de su bendición, puede distinguirla entre el bullicio de la vida. El susurro de Dios es como el latido de un corazón amoroso, constante, tierno, pero no invasivo. Para escucharlo hay que sintonizarse, hay que entrenar el oído espiritual, así como se entrena el oído para captar melodías que antes pasaban desapercibidas. Escuchar a Dios no es una habilidad automática, es una disciplina, un arte espiritual que requiere sensibilidad, práctica y humildad. Porque muchas veces no se trata de que Dios no hable, sino de que no sabemos diferenciar su voz de nuestras emociones. El susurro divino puede venir en formas inesperadas, en una palabra que resuena en tu interior mientras oras, en una frase que alguien menciona sin saber lo que estás viviendo, en una canción, en una lectura o simplemente en esa certeza que no puedes explicar, pero que trae una paz sobrenatural. Y aquí hay algo clave: la voz de Dios nunca se contradice con su palabra. Por eso, si quieres reconocer su susurro, tienes que llenar tu mente con la Biblia. Cuanto más familiar seas con lo que Él ha dicho, más reconocerás su voz cuando vuelva a hablar. Hay quienes buscan grandes experiencias, señales estruendosas, emociones intensas. Pero Dios no se mueve por espectáculo. Él se mueve por relación. Y en la relación íntima, los susurros son suficientes. Porque el que ama no necesita gritar. Basta con una mirada, una palabra, un suspiro. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano responde con más atención y conexión emocional a los tonos suaves y cercanos que a los ruidos fuertes. No es sorprendente. El diseño de nuestro cuerpo confirma lo que la Biblia enseña, que el amor verdadero, como el de Dios, se expresa mejor en calma, no en alarde. Cuando sientas que todo está caótico a tu alrededor, que tu alma grita buscando respuestas, haz una pausa. No corras hacia el ruido, corre hacia el silencio. Porque ahí es donde Dios te está esperando. Una voz que grita genera miedo o urgencia, pero una voz que susurra genera cercanía. El susurro divino no es para controlarte, es para consolarte, no es para manipularte, es para guiarte. Y esa guía, cuando viene de Dios, siempre trae fruto de paz. No te frustres si no sientes que Dios te habla, como otros dicen que les habla. No todos lo escuchan igual, pero sí todos pueden aprender a reconocer su dirección. A veces, su voz será una certeza, otras una convicción, otras simplemente un descanso interior inexplicable. Y todo eso es Dios. No necesitas gritarle a los cielos para que te escuchen. Necesitas acallar tu alma para que puedas oír. Dios no está lejos, solo susurra para que te acerques.
Número 3. Orar antes de decidir. La oración no es el último recurso, es el primer paso. Cuando te enfrentas a una decisión que pesa, que aprieta el pecho y nubla el pensamiento, no se trata de correr hacia una solución. Se trata de postrarse con humildad y decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Muchos creen que orar es simplemente pedir cosas, pero la oración verdadera no empieza en la boca, sino en el corazón. Es una rendición, no una lista. Es exponer el alma tal como está, con todas sus dudas, miedos, intenciones y deseos, y esperar. Sí, esperar. Porque la oración que transforma no es solo la que habla, es la que también escucha. Jesús, justo antes de enfrentar la cruz, oró 3 veces con la misma frase, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si el mismo Hijo de Dios necesitó orar antes de decidir, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos tomar decisiones sin pasar por ese altar de rendición? Cuando oras antes de decidir, no estás buscando que Dios te dé lo que tú quieres. Estás buscando alinearte con lo que Él ya tiene preparado para ti, y eso lo cambia todo. La ciencia ha demostrado que el acto de orar regularmente produce calma en el sistema nervioso, reduciendo la ansiedad y aumentando la claridad mental. No es solo un acto espiritual, es una medicina para el alma confundida. Orar baja el volumen del mundo exterior y eleva el eco del cielo en tu interior. Pero hay algo importante. Orar no es presionar a Dios para que se adapte a tu plan. Es disponerse para ser parte del suyo. Es mirar la decisión no solo desde tu dolor o deseo, sino desde su propósito eterno. Porque lo que hoy parece una respuesta tardía, puede ser mañana una protección divina. La verdadera oración dice, Señor, si esto no es tuyo, quítamelo. Y si es tuyo, fortaléceme para esperarlo. Esa oración no es cómoda, pero es poderosa. Porque no todos los caminos que parecen correctos llevan a la bendición. Solo los que nacen de la voluntad de Dios llevan a la plenitud. En la Biblia, Nehemías nos da un ejemplo impactante. Antes de hablar con el rey, antes de iniciar la reconstrucción de Jerusalén, oró. Y no fue una oración de 5 minutos. Fue un clamor profundo, con ayuno, quebranto y búsqueda genuina, y solo después de eso, Dios abrió la puerta. Muchos quieren las puertas abiertas, pero no quieren el tiempo de oración previa. Cada vez que oras con sinceridad antes de una decisión, estás diciéndole al cielo, confío más en tu sabiduría que en mi lógica, más en tu tiempo que en mi ansiedad. Y eso, querido oyente, es el inicio de una vida guiada, no por impulsos, sino por revelación. Tal vez estás en un punto donde no sabes si avanzar, retroceder o simplemente quedarte quieto. Y está bien no tener claridad de inmediato, porque el propósito de la oración no es darte todas las respuestas al instante, es mantenerte conectado al que sí las tiene. No ores con prisa, no ores solo para cumplir. Ora como quien necesita oxígeno, como quien está en medio del mar y solo la voz de Dios puede marcar la orilla segura. Porque a veces Él no cambia las circunstancias, cambia tu percepción y eso lo cambia todo. Orar antes de decidir no te hace débil, te hace sabio. Porque una decisión hecha de rodillas será siempre más firme que una hecha de pie. A veces lo más espiritual que puedes hacer es detenerte, cerrar los ojos y decir, habla, Señor, tu siervo escucha. Número 4. Estás pidiendo o imponiendo tu voluntad. Decir, Señor, guíame, suena espiritual. Pero, ¿realmente estás dispuesto a seguir la dirección, aunque no sea la que esperas? Muchas veces oramos buscando dirección, cuando en realidad ya hemos decidido lo que queremos. Y lo que pedimos no es guía, sino aprobación. Le presentamos a Dios un plan terminado, con firma y sello, y le pedimos que lo bendiga. Pero eso no es fe, eso es control disfrazado de devoción.
¿Estás realmente buscando la voluntad de Dios o estás usando la oración para justificar tu deseo? La diferencia puede parecer sutil, pero en el espíritu es abismal. El ser humano, por naturaleza, teme soltar el control. Quiere tener certezas, garantías y un resultado previsible. Pero Dios no se mueve bajo contratos, se mueve bajo pactos, y el pacto con Él incluye confianza, aun cuando no entiendas, y obediencia, aun cuando no te guste. Recuerda a Jonás. Él conocía a Dios, era profeta, sabía cómo funcionaba el llamado. Pero cuando Dios lo envió a Nínive, su respuesta fue clara: huir. Él no quería obedecer, quería escoger. Quería servir a Dios, pero solo a su manera. ¿Y sabes qué ocurrió? Terminó en el vientre de un gran pez. Porque cuando ignoras la voluntad de Dios, tu propio camino puede convertirse en prisión. Muchos creyentes terminan en relaciones tóxicas, trabajos destructivos o decisiones dolorosas, no porque Dios no haya hablado, sino porque su voluntad ya estaba decidida desde antes de orar. El problema no fue la falta de dirección, fue la falta de entrega. La voluntad de Dios no siempre se alinea con nuestras expectativas, pero siempre supera nuestras necesidades, porque Él ve más allá. Ve lo que tú no puedes. Y aunque no lo entiendas ahora, lo que Él quiere para ti siempre es mejor que lo que tú crees querer. Aquí es donde debemos tener el coraje espiritual de hacer una oración peligrosa, pero transformadora. Señor, si esto no es tuyo, ciérralo. Aunque duela, aunque no lo entienda, aunque lo desee con todo mi corazón. Esa es una oración de madurez, es la que hizo Jesús en Getsemaní. Una oración que suda sangre, que lucha entre el deseo humano y la rendición divina. Pero es ahí donde el cielo se manifiesta con más poder. Imponer tu voluntad sobre Dios es como navegar con el timón en las manos, pero con los ojos vendados. Puedes moverte, pero no llegarás a buen puerto. En cambio, dejar que Dios dirija es entregar el timón, sí, pero sabiendo que quien conduce conoce el mar, el destino y tu alma. Incluso científicamente se ha demostrado que las personas que practican la entrega espiritual, es decir, que reconocen una voluntad superior y se alinean a ella, muestran niveles más altos de paz, menor ansiedad y mayor estabilidad emocional frente a la incertidumbre. Lo que la Biblia enseña, la ciencia confirma. Soltar el control trae descanso al alma. Pero atención, rendirse no es resignarse, no es decir lo que Dios quiera con apatía o temor, es decirlo con confianza, como quien sabe que el Padre no se equivoca, como quien comprende que obedecer no es perder, es confiar en que hay una historia mejor escrita que la que podrías imaginar. Hoy quiero invitarte a examinar tu corazón. ¿Estás orando con las manos abiertas o con los puños cerrados? Porque Dios no puede llenar lo que ya está ocupado con tus propios planes. Abre las manos, rinde el alma y dile al Señor no lo que quieres, sino que estás dispuesto a querer lo que Él quiera. Esa decisión puede doler por un momento, pero salvarte para toda la vida. Número 5. Las señales de Dios no siempre son lógicas. Hay caminos que parecen correctos a simple vista, decisiones que encajan perfectamente en la lógica humana, oportunidades que brillan como oro, pero que no provienen de Dios. Y al mismo tiempo hay puertas que parecen pequeñas, débiles, improbables, casi ridículas para la razón, y sin embargo llevan directamente al propósito divino. Discernir esto es crucial, porque quien vive solo por lo lógico terminará perdiendo lo espiritual. Dios no está limitado por la coherencia humana. Él no opera desde la matemática del entendimiento, sino desde la geometría del propósito. Mientras tú observas lo inmediato, Él mira lo eterno. Mientras tú ves un paso, Él ve el camino completo. Por eso,
Muchas veces sus señales no se ajustan al razonamiento natural. Hay momentos en que Dios te guiará hacia algo que no esperabas. Y no porque quiera confundirte, sino porque quiere conducirte más allá de los límites de tu propia lógica. Su voluntad no sigue patrones humanos, sigue el diseño perfecto de un padre que conoce el destino antes de que empieces a caminar. La ciencia moderna ha demostrado que el cerebro tiende a escoger opciones basadas en experiencias pasadas, no en posibilidades futuras. Es decir, la mente humana decide desde lo conocido, no desde lo nuevo. Por eso, cuando Dios quiere llevarte a un nivel distinto, suele hacerlo de una manera que rompe esquemas. De otra forma, la fe no tendría espacio para actuar. En la Biblia vemos esta dinámica constantemente. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra sin decirle hacia dónde iría. Le pidió a Moisés que levantara una vara frente al mar, como si ese gesto tuviera poder alguno. Le pidió a Josué que rodeara murallas en lugar de derribarlas con fuerza. Ninguna de estas instrucciones era lógica, pero todas eran divinas. Las señales de Dios no siempre se sentirán cómodas. A veces aparecerán como interrupciones, como desvíos, como encuentros aparentemente casuales, como puertas que se cierran sin explicación, o incluso como oportunidades que llegan demasiado pronto o demasiado tarde según tus cálculos. Pero la voluntad divina no sigue el reloj humano. ¿Cuántas bendiciones has rechazado porque no tenían el aspecto que esperabas? ¿Cuántas decisiones equivocadas tomaste porque te parecieron demasiado buenas para dejarlas pasar? La lógica dice, esto tiene sentido. El espíritu dice, esto tiene propósito. La lógica dice, es seguro. El espíritu dice, es necesario. La lógica dice, es ahora. El espíritu dice, espera. La lógica dice, no hay riesgo. El espíritu dice, hay dirección. Obsérvalo con atención. La guía de Dios no contradice la sabiduría, pero supera la lógica. Y la supera porque está basada no en el miedo a equivocarse, sino en la certeza de que Él no falla. Cuando Dios envía una señal, no siempre lo hace con fuegos artificiales. A veces es una conversación aparentemente simple que despierta algo en tu interior, o una inquietud que no puedes ignorar, o una paz extraña y profunda en medio de la incertidumbre, o un obstáculo que impide lo que tú estabas forzando, o una puerta que se abre sin que tú hayas tocado. Eso también es Dios hablando. Muchas personas se confunden porque esperan que Dios les dé señales lógicas, prácticas, ordenadas. Pero la fe no crece en el terreno de lo obvio, crece en el terreno de lo sorprendente. Y aquí hay algo fundamental. Cuando una señal viene de Dios, no siempre trae claridad inmediata, pero siempre trae coherencia con su carácter. Es decir, tal vez no entiendas la dirección, pero sentirás paz. Tal vez no te guste la instrucción, pero sabrás que es correcta. Tal vez no comprendas el proceso, pero reconocerás al autor. Dios puede usar circunstancias, personas, lecturas, sueños, palabras, interrupciones divinas o simplemente un movimiento interno en el espíritu que te dice, este es el camino, anda por él. Y aunque no parezca lógico, tiene la huella del cielo. Entrénate para ver más allá de lo evidente, porque la señal que buscas puede no tener forma de milagro, sino de obediencia. La lógica te lleva a lo seguro, la voz de Dios te lleva a lo correcto, y aunque lo correcto a veces parezca extraño, improbable o inesperado, es precisamente ahí donde se esconde la bendición que cambia destinos. Número 6. Paz que supera la duda. Hay una paz que no se puede explicar, una calma que llega incluso cuando todo parece incierto, una certeza que no depende de las circunstancias, ni de lo que otros digan, ni siquiera de lo que tú puedas entender. Es la paz de Dios, y esa paz
Es la brújula más precisa cuando estás a punto de tomar una decisión. El apóstol Pablo lo escribió claramente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que esa paz tendrá sentido, ni que encajará con tu lógica. Dice que la sobrepasa, y eso lo cambia todo. La mayoría de las personas toman decisiones cuando sus emociones están en su punto más alto, pero las emociones son como olas, intensas, hermosas y traicioneras. Hoy te elevan, mañana te hunden. Por eso, la paz de Dios no es emoción, es convicción. Es una atmósfera interior que te abraza, incluso cuando el mundo exterior tiembla. ¿Cómo saber si una decisión viene de Dios? Si después de orar, discernir y rendir tu voluntad, sientes una paz profunda que permanece, aunque no entiendas todo, aunque el futuro no esté claro, aunque no todos lo aprueben. Esa paz es la firma del Espíritu Santo. No confundas tranquilidad con evasión. Hay quienes sienten paz solo porque están evitando lo difícil. Pero esa no es la paz de Dios. La paz de Dios no evita. La paz de Dios acompaña, no anestesia, sana. Hay decisiones que parecerán correctas para todos. Tendrás aprobación humana, lógica perfecta, puertas abiertas, incluso confirmaciones emocionales. Pero si dentro de ti hay inquietud, confusión o duda constante, detente. Porque cuando Dios guía, su paz no es intermitente, es constante, no grita, pero tampoco se ausenta. Y cuando se va, lo sabes. Imagina tu corazón como un campo magnético. Cada decisión es como una pieza de metal que se acerca. Si está alineada con el norte espiritual de Dios, se atrae con fuerza. Pero si no lo está, el campo se perturba. Esa perturbación es lo que llamamos inquietud espiritual. No la ignores, es un idioma del cielo. Incluso la ciencia ha identificado lo que llaman coherencia cardíaca, un estado fisiológico donde el corazón y el cerebro se sincronizan cuando una persona experimenta emociones como gratitud, paz o certeza interior. Curiosamente, este estado se alcanza más fácilmente durante la oración y la meditación profunda. Lo que el cuerpo experimenta refleja lo que el espíritu ya sabe. Cuando hay paz, hay dirección. En cambio, tomar decisiones con el alma dividida, solo por presión, por miedo a perder una oportunidad, por necesidad o por no decepcionar a otros, es como caminar sobre hielo delgado. Tarde o temprano, se quiebra. La paz de Dios no siempre te dice que todo saldrá fácil, pero sí te asegura que no estarás solo. No siempre te evita la tormenta, pero te sostiene dentro de ella. No elimina el riesgo, pero elimina el miedo. A veces, el mayor acto de fe es decir: Señor, no lo entiendo todo, pero esta paz que siento me basta. Porque la paz no necesita explicación, solo obediencia. Y si no hay paz, no decidas. Porque la paz de Dios no es solo un sentimiento bonito, es protección, es confirmación. Es la forma más segura de saber que no estás caminando solo, sino acompañado por aquel que nunca se equivoca. Cuando decides desde la paz, decides desde la presencia. Y cuando decides desde la presencia, ya has ganado, aunque todavía no lo veas. Número 7. Cuando Dios guarda silencio. El silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza. Hay momentos en los que clamas, preguntas, suplicas, y el cielo parece cerrado. No hay respuesta, no hay confirmación, no hay señal, solo silencio. Y ese silencio, si no se comprende, puede convertirse en desesperación. Pero escucha esto: el silencio divino no es castigo, es parte del proceso. A veces, Dios guarda silencio porque ya te habló y está esperando tu obediencia. Otras veces, guarda silencio porque está preparando lo que aún no puedes ver. Y hay momentos en los que calla porque quiere enseñarte a confiar, no en su voz, sino en su carácter.
¿Qué haces cuando Dios no responde? La carne se impacienta, la mente imagina escenarios. El enemigo susurra dudas, pero el espíritu que conoce a su Padre, sabe que incluso el silencio tiene propósito. Job lo vivió. En medio de su dolor clamaba, «Oh, si pudiera saber dónde encontrar a Dios», pero no hubo respuesta inmediata. Sin embargo, en ese silencio su fe fue refinada. Descubrió que no todo se trata de recibir respuestas, sino de mantenerse firme en quien Dios es, aunque no diga nada por un tiempo. Y eso nos lleva a un punto clave. La fe no se mide por lo que entiendes, sino por lo que sostienes cuando no entiendes nada. Hay una madurez espiritual que solo se alcanza caminando con Dios en silencio. Es ahí donde se forja el carácter, donde se entrena el oído interior, donde la dependencia se profundiza. El silencio de Dios puede ser, paradójicamente, una de las formas más intensas de su presencia, porque en el ruido te apoyas en lo que escuchas, en el silencio te apoyas en lo que crees. Y eso es fe verdadera. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre. En la cruz exclamó, «¿Por qué me has abandonado?». Pero incluso en ese silencio, el plan de redención avanzaba. El cielo no estaba en pausa, estaba obrando, de forma invisible pero poderosa. La ciencia del comportamiento ha demostrado que el cerebro humano tiende a llenar los vacíos de información con suposiciones. Cuando no hay respuesta, la mente inventa conclusiones. Pero ahí es donde la fe se opone a la tendencia natural, porque la fe no llena los silencios con suposiciones, los llena con confianza. No asumas que Dios está en silencio porque te está ignorando. A veces, calla porque está más cerca de lo que imaginas. Otras, porque quiere enseñarte a escuchar más allá de las palabras. Y muchas veces, porque es en el silencio donde mejor puedes escuchar tu propia alma y ver si realmente quieres obedecer lo que Él diga cuando finalmente hable. Es como el maestro que se queda en silencio durante el examen, no porque se haya ido, sino porque es tiempo de aplicar lo que ya enseñó. Así también Dios. Si no oyes nada ahora, quizás sea el momento de aplicar lo último que sí oíste. No tomes decisiones apresuradas solo para llenar el vacío del silencio. A veces, el que espera en Dios no avanza más rápido, pero sí más seguro. Y en ese esperar, en ese confiar sin escuchar, en ese no entender pero aún así seguir, se esconde una de las formas más puras de adoración. Porque estás diciendo, Señor, aunque no hables, yo sé quién eres, y eso me basta. El silencio de Dios no es un muro, es un susurro que aún no ha llegado, y cuando finalmente hable, todo cobrará sentido. Número 8. El consejo sabio. También es voz de Dios. Dios puede hablarte directamente, pero muchas veces elige hablarte a través de otros. No todos los consejos son iguales, no todas las voces que te rodean vienen de Dios. Pero hay ciertas personas, ciertos momentos y ciertas palabras que llevan un peso espiritual que no se puede ignorar. Es como si el cielo usara labios humanos para susurrarte lo que tu alma necesita oír. En el libro de Proverbios está escrito, en la multitud de consejeros hay sabiduría. No porque muchas opiniones sean mejores, sino porque Dios ha establecido la comunidad como un canal de dirección. Porque la soledad no es sinónimo de madurez espiritual, y la independencia emocional muchas veces solo encubre un orgullo no sanado. El consejo piadoso tiene una característica única: no halaga, no empuja, no manipula, alinea, confirma, ilumina. ¿A quién escuchas cuando estás por decidir algo importante? Es una pregunta vital, porque si buscas consejo solo en quienes piensan como tú, terminarás reforzando tus propios errores. Pero si te rodeas de personas que buscan a Dios antes de darte una opinión, encontrarás claridad.
Dios puede hablarte por medio de una conversación inesperada con un hermano en la fe. Puede hacerlo a través de un mensaje en la iglesia, una llamada, una palabra que alguien pronuncia sin saber que tú estabas orando por eso mismo. Y no es coincidencia, es providencia. En el relato de Moisés, encontramos que cuando estaba agotado, cargando el peso del liderazgo solo, su suegro Jetro le dio un consejo que cambió todo: delegar. Moisés podría haberse sentido autosuficiente, cerrado, incluso orgulloso, pero escuchó, y por escuchar liberó su carga y multiplicó su impacto. Dios habló por boca de un suegro. Eso nos enseña algo. El orgullo bloquea la guía de Dios. La humildad la activa, porque quien cree que siempre sabe qué hacer, no deja espacio para que Dios le corrija. Y muchas veces Dios elige usar personas para corregirte, para ajustarte, para señalarte un peligro que tú no ves por estar demasiado cerca del problema. Incluso en la neurociencia se ha descubierto que las decisiones tomadas con base en retroalimentación confiable tienden a ser más acertadas que aquellas tomadas en soledad. El cerebro responde mejor cuando escucha otra perspectiva, especialmente si esa voz externa proviene de alguien con experiencia y sabiduría. La Biblia ya lo sabía mucho antes que la ciencia, pero hay un filtro fundamental. El consejo debe venir de alguien que camine con Dios, no solo que tenga buena intención, porque no todo buen amigo es un buen consejero. Busca personas que oren antes de opinar. Personas que te amen lo suficiente como para decirte lo que no quieres oír, si eso significa proteger tu alma. Y si alguien te dice algo que resuena en tu espíritu, aunque duela, detente, escucha, examina a la luz de la palabra. Porque a veces Dios usa palabras humanas para dar direcciones divinas. No es debilidad buscar consejo, es sabiduría. Y si hay algo que distingue a los que caminan bajo dirección divina, es que no toman decisiones en soledad espiritual. Saben que el cuerpo de Cristo está lleno de dones, y uno de esos dones es precisamente el de la sabiduría. Así que la próxima vez que no sepas qué hacer, además de orar, pregúntate: ¿quién puede ayudarme a ver esto desde la perspectiva de Dios? Y busca esa voz, porque puede ser que en ese consejo esté la respuesta que llevas tiempo esperando. Número 9. La palabra revela el camino. Hay un mapa celestial que no cambia, no miente y no se equivoca. Ese mapa es la palabra de Dios. Cuando no sabes qué camino tomar, cuando las emociones te traicionan, cuando el consejo humano no es suficiente y el silencio de Dios parece prolongado, la Biblia sigue hablando. Siempre habla. No necesitas que sea actualizada, porque ya fue inspirada por aquel que conoce tu futuro más que tú, tu propio pasado. La palabra de Dios es como una lámpara en medio de la oscuridad. No siempre ilumina el camino entero, pero sí el siguiente paso. Es como el faro que guía al navegante en medio de una tormenta. No te lleva a ciegas, te lleva con dirección. El salmista lo dijo con firmeza: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso significa que la Biblia no solo informa, transforma, no solo enseña, revela, no solo habla del pasado, interpreta el presente y prepara el futuro. ¿Estás buscando respuestas sin abrir la Biblia? Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no abren el libro donde Dios ya habló. Desean confirmación sin conocer los principios. Anhelan dirección, pero descuidan la fuente. Dios no contradice su palabra. Todo lo que Él quiera decirte hoy tendrá respaldo, eco y fundamento en lo que ya dijo antes. Por eso, si quieres saber lo que Dios quiere que hagas, empieza por ahí. Sumérgete, no leas solo para cumplir, lee para entender, lee como quien busca un tesoro escondido. Porque en cada página hay una clave, una señal,
una verdad que puede desbloquear sabiduría para el momento que estás viviendo. La neurociencia cognitiva ha descubierto que la lectura diaria de textos con alto contenido emocional y espiritual, como los salmos o los evangelios, activa zonas del cerebro asociadas a la empatía, la introspección y la toma de decisiones conscientes. En otras palabras, leer la palabra no solo fortalece tu fe, también afina tu discernimiento. Y cuando más la lees, más la reconoces en otras formas, en una conversación, en una canción, en un pensamiento que viene sin explicación, en una predicación. De repente, algo que leíste hace semanas regresa a tu mente con fuerza. Y sabes que esa es la respuesta que estabas esperando, porque la palabra de Dios es viva, no es tinta sobre papel, es aliento de vida. Pero hay algo más. La Biblia no siempre te dirá exactamente qué hacer, pero sí te dirá cómo hacerlo. Puede que no encuentres un versículo que diga, acepta ese empleo, o no entres en esa relación, pero sí hallarás principios como integridad, paz, dominio propio, honra, paciencia, y esos principios son más poderosos que una respuesta literal. Son estructuras de sabiduría que permanecen, aunque todo lo demás cambie. El enemigo quiere mantenerte distraído de la palabra, porque sabe que una persona que conoce las Escrituras no puede ser fácilmente engañada. No puede ser manipulada por emociones, por personas, ni por circunstancias, porque tiene fundamento. Cuando enfrentes decisiones grandes o pequeñas, antes de actuar, ve a la palabra. Ora con ella, léela en voz alta, pregúntale a Dios mientras lees, ¿qué quieres decirme hoy? Y espera, porque tarde o temprano una frase saltará, un versículo tocará profundo, una historia te hablará, y sabrás que el cielo acaba de señalar el camino. No subestimes el poder de abrir tu Biblia, porque cuando la abres, también se abre el cielo, y cuando el cielo se abre, la dirección se vuelve clara. Número 10. Decidir en la carne o en el espíritu. No todas las decisiones que parecen buenas vienen de Dios, y no todas las urgencias del alma son urgencias del cielo. Cada vez que te enfrentas a una elección, hay dos fuentes desde las que puedes decidir, la carne o el espíritu. Una te impulsa, la otra te guía. Una se mueve por emociones, la otra por convicción. Una busca satisfacer el momento, la otra edifica el propósito. Y entre ambas hay una diferencia que puede cambiar el destino de tu vida. La carne no es solo pecado visible. También es el ego que quiere tener el control, la ansiedad que no sabe esperar, el miedo que te empuja a asegurar tu futuro sin consultar a Dios. Decidir en la carne es dejarte llevar por la necesidad, por la presión, por el deseo de evitar el dolor o de obtener lo que tanto anhelas, sin medir el precio espiritual que eso implica. Por otro lado, el espíritu te lleva a la calma, a la espera, al discernimiento, a la obediencia, aunque duela. Decidir en el espíritu es tomar una pausa sagrada para preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja del corazón de Dios? ¿Qué motiva tu decisión? ¿La voz del espíritu o el grito de tus emociones? En Gálatas 5, Pablo nos advierte que la carne y el espíritu se oponen entre sí. No pueden caminar juntos, no puedes decidir según la carne y esperar cosechar frutos del espíritu. Por eso, cada vez que tomas una decisión bajo presión emocional, por tristeza, por soledad, por enojo, por euforia, corres el riesgo de sembrar confusión para mañana. Hay decisiones que no son malas en sí mismas, pero que llegan en el momento equivocado. Y eso, espiritualmente, las convierte en trampas. Porque el enemigo también sabe disfrazar opciones con apariencia de bendición. Es por eso que discernir la fuente de una decisión es más importante que la decisión misma. Un ejemplo bíblico poderoso es el de Esaú. Por hambre cambió su primogenitura. Decidió desde la carne.
Su necesidad era real, sí, pero su discernimiento estaba apagado. Lo que era urgente en el estómago fue una pérdida eterna en el espíritu. ¿Y cuántas veces nosotros también entregamos lo eterno por lo inmediato? La ciencia también aporta una visión interesante. Estudios neurológicos revelan que las decisiones tomadas bajo estados emocionales intensos, como estrés o euforia, activan regiones del cerebro asociadas al impulso, no al razonamiento profundo. Esto significa que, fisiológicamente, cuando decides desde la carne, estás apagando tu capacidad de evaluar consecuencias a largo plazo. Lo que el apóstol Pablo enseñó, hoy la neurociencia lo confirma. Por eso, cuando sientas que debes tomar una decisión importante, no te dejes llevar por la presión de actuar rápido. No todo lo que urge viene de Dios. A veces, lo urgente es solo el disfraz de lo peligroso. Detente, ora, espera. Pregunta, ¿esta decisión me hará depender más de Dios o menos? ¿Me llenará de paz o de ansiedad? ¿Me alineará con la palabra o solo con mi deseo? Recuerda esto, las decisiones espirituales no siempre se sienten bien al principio. A veces duelen porque requieren renuncia, dominio propio, entrega, pero el fruto que dejan es vida, paz, gozo y propósito. Y lo sabrás, porque cuando decides desde el Espíritu, aunque el camino sea difícil, sentirás que no estás solo. Caminarás con paz, aunque no tengas todas las respuestas, y esa paz será tu señal. No te fíes solo de lo que sientes, ni de lo que quieres. Fíate de lo que el Espíritu te confirma. Porque lo que nace del Espíritu permanece, y lo que nace de la carne siempre termina cobrándose un precio. Decide hoy ser guiado, no empujado, inspirado, no manipulado, sostenido por la voz del Espíritu, no arrastrado por tus emociones, porque solo lo que viene de Dios lleva a Dios. Número 11. Lo que Dios quiere nunca te aleja de Él. La voluntad de Dios jamás te arrastrará a un lugar donde su presencia no pueda acompañarte. Nunca te empujará a una decisión que enfríe tu fe, que debilite tu comunión o que robe tu intimidad con Él. Al contrario, lo que proviene de Dios siempre te conducirá a estar más cerca de su corazón. Una de las señales más seguras para discernir si estás por tomar la decisión correcta es preguntarte, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Y si la respuesta es que te aleja, aunque parezca la mejor opción, no es para ti. Dios no bendice caminos que terminan alejándote de la fuente de vida. Aunque parezcan oportunidades doradas, si implican sacrificar tu tiempo con Dios, tu paz espiritual, tus principios bíblicos o tu identidad como hijo de la luz, entonces no son una bendición, son una trampa con disfraz de éxito. Jesús dijo, el que no recoge conmigo desparrama. Es una advertencia clara, no existe neutralidad espiritual. Cada decisión que tomas o te acerca más al propósito de Dios, o te dispersa, o te alinea, o te desvía. Esa persona, ese proyecto, ese cambio, ese paso, te ayuda a buscar más a Dios, a amarlo más, a depender más de Él. Esa es la verdadera brújula, porque lo que Él quiere para ti no solo tiene que ver con resultados, tiene que ver con relación. Él no está tan interesado en lo que haces como en quién te estás convirtiendo mientras lo haces. Hay decisiones que parecen justas, incluso necesarias, pero si al tomarlas pierdes tu fuego espiritual, tu pasión por la palabra, tu deseo de oración, has perdido más de lo que ganaste, porque no se trata solo de avanzar en la vida, sino de avanzar con Dios. Lot eligió las tierras fértiles del valle, movido por sus ojos. Parecía lógico, pero esa decisión lo llevó a vivir cerca de Sodoma, y poco a poco esa cercanía contaminó su entorno, su familia, su discernimiento. Lo que parecía una buena decisión terminó en desastre.
porque lo que te aleja del altar, aunque sea rentable, es veneno disfrazado. La ciencia del comportamiento espiritual ha demostrado que cuando una persona cambia sus hábitos devocionales tras una decisión, como dejar de congregarse, orar menos o alejarse de comunidades de fe, hay una alta probabilidad de que esa elección esté debilitando su conexión con Dios. El alma lo siente, el espíritu lo percibe, pero el ruido de la lógica intenta acallarlo. Por eso es vital medir tus decisiones no por la oportunidad que representan, sino por la presencia que conservan. Si Dios no va contigo, no vale la pena ir. Así de simple. Y aquí hay un principio poderoso. Lo que Dios quiere no solo tiene su firma, tiene su sustancia. Es decir, no solo empieza con paz, se mantiene con comunión. No solo comienza bien, crece con fuego, con hambre, con convicción. Porque cuando una decisión es de Dios, en lugar de apartarte, te activa espiritualmente. En lugar de robarte tiempo con Él, lo multiplica. En lugar de endurecer tu corazón, lo ablanda. A veces, la prueba no es si tienes paz al tomar la decisión, sino si esa paz permanece al caminar en ella. Porque si lo que elegiste comenzó bien, pero ahora sientes que tu vida espiritual se apaga, es momento de preguntarte si realmente estás en el centro de su voluntad. Dios no quiere decisiones que te vuelvan más fuerte por fuera y más débil por dentro. Él quiere que cada paso que des te forme, te purifique, te alinee con su imagen. Y si tienes que elegir entre lo que quieres y lo que te mantiene cerca del fuego de su presencia, elige el fuego. Elige el altar, elige lo eterno, porque todo lo que proviene de Dios te lleva más cerca de Dios, y todo lo que te aleja de Él, aunque parezca bueno, no lo es. Aunque parezca bendición, no lo es. Número 12. Confía aunque no entiendas todo. No necesitas tener el mapa completo, solo necesitas confiar en quien lo trazó. Una de las mayores pruebas de fe no es actuar cuando todo está claro, sino avanzar cuando el camino aún está envuelto en niebla. Y sin embargo, es ahí donde Dios moldea a sus hijos, no en la claridad, sino en la dependencia, no en la certeza visual, sino en la seguridad espiritual. Porque si lo entendieras todo, ya no sería fe, sería control. Y Dios no llama a controlar, llama a confiar. Abraham fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. Solo tenía una voz, una promesa y una fe. ¿Te imaginas eso? Dejarlo todo por algo que no puedes ver, solo porque sabes quién te lo está pidiendo. Eso es caminar con Dios. Eso es confiar. ¿Y si el no entiendo de hoy está construyendo el gracias de mañana? ¿Y si esta confusión es, en realidad, el proceso divino de ordenar tu historia? Muchas veces, el dolor de no saber qué hacer se convierte en una oportunidad para que el Espíritu te enseñe a esperar, a discernir, a depender y a obedecer incluso cuando no haya certezas humanas. Y eso no es debilidad, es madurez. Porque la fe no necesita garantías, necesita un corazón rendido. Jesús mismo nos dio el ejemplo. En el huerto, sudando sangre sin ver escapatoria, clamó: «No se haga mi voluntad sino la tuya». No lo entendía todo desde lo humano, pero confió, y esa confianza cambió la eternidad. La vida está llena de momentos en los que querrás entender todo antes de avanzar, pero si decides paralizarte hasta tenerlo todo resuelto, perderás muchas de las bendiciones que solo se revelan en el camino. Porque Dios no muestra el final hasta que tomas el primer paso. La ciencia del comportamiento ha revelado que el ser humano tiene un sesgo cognitivo llamado aversión a la incertidumbre. Es decir, preferimos una mala respuesta inmediata antes que una espera sin explicación. Pero el reino de Dios opera distinto. Ahí, el silencio puede ser respuesta y la espera parte del milagro. Confía, aunque no entiendas el porqué.
Confía, aunque no veas el cuándo. Confía, aunque no entiendas el cómo, porque conoces el quién. Si Dios te trajo hasta aquí, no fue para dejarte a la mitad. Si te ha guiado, no te soltará. Si ha callado, no es olvido. Es estrategia celestial. Quizá está preparando algo que aún no puedes ver. Quizá te está protegiendo de algo que ni siquiera sabes que existe. O simplemente te está enseñando a confiar como nunca antes. Mira tu vida espiritual como una caminata nocturna con una lámpara en la mano. Solo puedes ver 1 o 2 pasos adelante. Pero si sigues caminando con fe, paso a paso, verás más. Y un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. El Señor estuvo allí todo el tiempo. No tomes decisiones por desesperación. Decide desde la confianza. No necesitas ver todo. Necesitas obedecer lo que ya sabes. Dios no se contradice. Y su fidelidad es constante, incluso cuando tu entendimiento es limitado. Confía, porque la paz no viene de entenderlo todo, sino de saber quién te está guiando. Y si tu corazón sigue latiendo, si estás respirando, si estás escuchando este mensaje, es porque aún hay un plan, aún hay propósito y aún hay un camino preparado para ti. Confía. Dios ya está allí, esperándote en el próximo paso. Llegaste hasta el final, y eso no es cualquier cosa. Muy pocos lo hacen, muy pocos tienen la sed, la perseverancia y el compromiso espiritual para permanecer hasta el último segundo de un mensaje como este. Y si tú estás aquí, déjame decirte algo con el corazón. Eres especial para Dios. Tu alma está despertando. Estás creciendo. Estás siendo entrenado para escuchar la voz del Espíritu con mayor claridad. Hoy no solo aprendiste, hoy fuiste guiado. Y si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a dejar en los comentarios una frase especial, una que sea como una marca espiritual, como una declaración de fe que nos una como comunidad de los que buscan la dirección del cielo. Escribe en los comentarios: llegué hasta el final porque confío en la voz de Dios más que en mis impulsos. Esa frase no solo nos hará saber que formas parte de los elegidos que están siendo transformados, también será una semilla profética sobre tu vida. Porque lo que hoy aprendiste puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Ahora bien, si este video tocó tu alma, si en algún momento sentiste que Dios te estaba hablando directamente, si alguna palabra aquí confirmaba algo que llevabas días buscando en oración, no puedes quedarte con esto solo para ti. Comparte este video con alguien que esté tomando decisiones importantes, con alguien que no sepa qué hacer, con alguien que quizás esté a punto de rendirse, simplemente porque no ha aprendido a escuchar antes de decidir. Porque tal vez este mensaje sea la forma en la que Dios quiere hablarle a esa persona. Tú puedes ser el puente, y si aún no estás suscrito, detente un momento y hazlo, porque si consumes este tipo de contenido, pero no te unes al canal, es como entrar a una iglesia, alimentarte, recibir una palabra poderosa y luego salir sin comprometerte. ¿No sientes que ya formas parte de esta comunidad? ¿No has sentido que aquí encuentras paz, dirección, claridad, fe? Suscribirte es como decir: Señor, quiero más de esto en mi vida. Es como encender una lámpara y dejarla brillar, no solo para ti, sino para los que vienen detrás tuyo buscando una luz. Y si ya estás suscrito, quiero felicitarte. Eres de los que han entendido que alimentar tu espíritu no es una opción, es una prioridad. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de los que se dejan moldear por la palabra. Gracias por ayudar a que este mensaje llegue más lejos. Aquí muchos encuentran consuelo porque no tienen una iglesia cerca, porque están pasando procesos duros, porque la vida golpea, y este canal se ha convertido en una especie de altar digital, un espacio donde Dios habla, guía, consuela y transforma. Así que sigue con nosotros, activa las notificaciones, explora los demás videos,
Mantén encendida la llama de tu fe. No permitas que esta chispa se apague al salir de este video. Alimenta tu espíritu constantemente. Que este canal sea tu punto de encuentro con el cielo. Y ahora, antes de cerrar esta experiencia, quiero que no pauses, no te vayas de inmediato. Quédate un momento más, deja que la música que suena ahora te envuelva. Cierra los ojos, respira profundo, siente la presencia de Dios allí donde estás. Dedica unos segundos para hablar con Él. Dile gracias por esta palabra, por esta guía, por esta dirección. Exprésale tu deseo de seguir su voz por encima de todo. Este es tu momento con el Padre. Quédate quieto. No cortes la conexión. Deja que la paz de Cristo llene tu espacio y que este video se termine solo cuando el cielo lo decida. Amén.